Mi responsabilidad es venir a dar clase. Si hay elecciones, si se hacen las actividades académicas, hay que respetarlas. Aquí los viernes hay paganda. En el día de lectura de boletines. Si sale algún comunicado de parte de Junta Directiva que las clases son virtuales el día viernes, mucho gusto. De lo contrario, yo vengo el viernes. Aunque se suspendan las actividades, yo tengo una actividad, yo vengo el viernes. No, ahí lo de la huelga. Todos los viernes hacen fiesta. Pero si sucede, como ha pasado anteriormente, la gran bulla que hay, entonces las clases se suspenden. Y el próximo miércoles terminamos el módulo 3. La otra clase que es virtual también, terminamos el módulo 4, que es corto. Nos examinamos el paganda. El doble tiene
hay autores que de una forma parcializada dicen que el origen de la discriminación realmente ellos no encuentran en dónde puede haber sucedido o nacido. Pero ellos actúan de una forma parcializada. Porque los orígenes de la discriminación mencionábamos doctrinariamente también en varios estudios que se han realizado, surgen principalmente de los pueblos áridos. Estos se encuentran en la parte de la India, en África, y fundamentalmente surgen porque dicen que ellos son de una raza superior. Acá se dan muchos aspectos relacionados cuando hablamos de el antisemitismo. Ese antisemitismo radica fundamentalmente cuando hay discriminación, Más o menos se mira. cuando hay hostilidad, cuando hay persecución. Y cualquiera dice, bueno, el antisemitismo es donde se dio. Bueno, sencillamente podemos hablar cuando se dio el genocidio de los alemanes en contra de 100 millones de judíos, que estos fueron eliminados. Lo cual se tipifica como el genocidio, no confundirlo con lo que es el genocidio. Son dos cosas diferentes. Como consecuencia, nosotros nos preguntamos entonces, en la actualidad, ¿en dónde surge lo que es la discriminación? En las estructuras sociales, económicas, políticas. Pero, si nosotros hablamos sobre tipos, decíamos sobre una estructura actual en donde encontramos la discriminación en aspectos sociales, económicos, políticos y culturales. Pero si estamos hablando de los tipos actuales, tipos de discriminación, hablamos sobre el tipo racial, sexual, lucha por la discriminación. Esto lo vimos en primera clase. Vean, el surgimiento de una doctrina de la discriminación racial se sustenta en la superioridad de una raza que procura superar. Gina dice que se sustenta la doctrina de la discriminación. Anótenlo porque pregunta pensando. En una raza que se considera superior a otra. Bueno, luego hablamos de un antisemitismo. El antisemitismo radica fundamentalmente, les decía a ustedes, en la discriminación, en la hostilidad y los prejuicios que tenían los alemanes cuando se da el genocidio en contra de judíos. En la época colonial se discriminó el indígena, pero se discriminó también otros sectores, como lo dice Severo Martínez en su trabajo que es el indio, dice: la discriminación de clase, que es lo que en este momento nos interesa, esa discriminación fue muy activa entre los grupos coloniales y a todo nivel.
Pero Martínez en su obra, no en los recuerdos de la política agraria colonial, sino que en esta obra del indio, dice que dentro de los últimos españoles existía discriminación en contra de los mestizos, en contra de los españoles que se habían relacionado con los indígenas, también con los africanos, con los ricos. Entonces, hasta ahí se da lo que es la discriminación. Dice, vamos a ver, que es indios, la discriminación de clase, que es lo que en este momento nos interesa, fue muy activa entre los grupos coloniales y a todo nivel, tuvo connotaciones de discriminación racial. Los españoles de las penínsulas insinuaban que los españoles nacidos en América, los criollos, en otras palabras, se veían afectados desfavorablemente por el clima y los alimentos. Unos y otros veían un marcado desprecio, esa discriminación tajantemente a los marinos, considerándolos inferiores por tener sangre mezclada de indio o de negro, y dándose un estatuto jurídico diferente del que regían los españoles y campesinos. Los conquistadores discriminaban a los criollos, a los ladinos e indígenas. Con el transcurrir del tiempo, los criollos discriminaron al ladino y al natural, existiendo una estratificación en la que la cadena finaliza como indígena, que era objeto de una explotación a su máxima expresión, despojándolo de sus tierras, fuerza de trabajo y parte del producto de ese trabajo con el pago de tributos. Esto lo vimos en el bueno, tipo de discriminación. Bien. Cuando hablamos de los tipos de discriminación, aquí podemos hablar de sexual. Bien. Anteriormente, género masculino y femenino. Un machismo tremendo. Pero ahora, si vamos a género, no podemos recibir a los transgénero, los trans. Si hay mucho trabajo y todo eso. Los bisexuales, ustedes bisexuales, es que se dan bisexual, el lesbianismo, transgénero, bisexual, el lesbianismo, el homosexualismo, el homosexualismo, creo que sea compañera, no se preocupe aquí. Gracias. Tengo otro. Pero soy real.
cambiar el nombre. No voy a decir nada. La reemplazada completamente diferente. Está con fotos y no creen que el mismo examen se lo pasó. Antes lo hacía, pero ahora ya como que me copiaron el estilo. Uno tenía que tomar una foto. Entonces, sí, pero se va a pasar. Sí, hombre, cuando hablamos entonces de género masculino y género, no hay un grupo de gays, homosexuales, nos creemos. Ahora estamos viendo que no veo que miren aquí la que han perdido. Ahí está bien, serían las soleras de colita, no se voy a acordar. Yo le pongo a la última hora. Todos hablamos de los transexuales, de los bisexuales, de los lesbianismo y de los homosexuales. Yo les mencionaba a ustedes en la última clase en dónde vamos a encontrar actualmente la discriminación. ¿En qué tipo de estructuras? Estructuras sociales, económicas, políticas, culturales. Bien, les pregunto a ustedes, díganme, en dónde encuentra estructuralmente la discriminación. No me van a decir ustedes que la encuentran en el sexualismo, en la religión y en el contexto social. No van a confundir, porque estamos hablando de tipos. Si les pregunto, ¿qué tipo de discriminación aflora actualmente? Racial, social, sexual y religioso. Pero si se pregunta desde el punto de vista estructural, hablando del punto de vista social, económico, político, sigamos. Bien. La discriminación por género la entendemos que es toda distinción, exclusión o restricción en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento o ejercicio de un derecho. Entonces, vamos a entrar y a ver lo que es la discriminación por sexo. La discriminación por sexo es consiste en tratar a una persona, por ejemplo, a un empleado, de manera no favorable por el sexo. No es una discriminación de una persona que llega a hacer trabajo o a hacer institución por el hecho de que esa manera o su forma de ser se discrimina y no se le acepta oportunidad capaz para poder trabajar. Sale muy bueno. Dos, responsables por el
Vean. La discriminación por sexo también puede hacer referencia a tratar a una persona de manera menos moral. La disminución de una persona por ser transgénero constituye una discriminación por identidad de género. Además tenemos la lesbiana, los homosexuales, los bisexuales. También podríamos tener los abusos sexuales o otros tipos de discriminación por sexo como medidas negativas que van anterior a que la persona no se ajusta a los estereotipos sexuales. Eso es lo de clase. Se discrimina en todos los ámbitos, en los empleos, en los salarios, procesos políticos, solo por el hecho de que eres el amigo del candidato a presidente, ya consiguen a discriminar a otro grupo que se está acercando, cuando no lo aceptan, se están peleando con el amigo al candidato, discriminan a su. Es una discriminación social. Pero continuando en política, vamos a ver que tenemos un grupo, alguien quiere acercarse y colaborar, no es ahora con fulano aunque sea mentira. Bueno, sí es cierto. Hay discriminación. En Guatemala, una mujer ladina, chica, rica, indígena, pobre, pasa desapercibida, casada, 10 años, 15 años. Como que no existía. Se le da menos importancia que al hombre, siendo esta una de las situaciones objetivas en la sociedad guatemalteca. Aquí habla de las convenciones, de la identificación de las formas de discriminación de la mujer, los efectos presentes en los indicadores de la superioridad pesada. Hablábamos sobre la Ciudad de México, que se dio la presidencia mundial. Hablábamos del gobierno de 1996. Puede manejar la discriminación, el acuerdo sobre identidades de derechos civiles. Se reconoce la vulnerabilidad en defensión, dice, de la mujer indígena, frente a la doble discriminación por el hecho de ser indígena y de ser mujer. Este acuerdo se refiere específicamente a la discriminación de la mujer, y no solo por el hecho de ser indígena, no por ser mujer, sino que hasta por su propia identidad. Los indígenas que vienen a Guatemala vienen a organizarse, en otras palabras, vienen a recibir, a organizarse de la forma en que el comportamiento de los ladinos, que a los 2 meses andan de pequeñas salidas y pantalón de lona y con visitas que pasan desapercibidas. Pero es por la misma situación, el mismo comportamiento, la misma idiosincrasia por medio de la cual no se apoya una de las cuatro formas. Índice que por medio de los promover la divulgación y el cumplimiento de la Convención sobre la Eliminación de la Discriminación. La Ley de Paz se creó el artículo 202 bis del Código Penal que habla sobre la discriminación. Los que estuvieron en la clase última analizamos ese artículo con respecto a las penas y las multas que se deben aplicar. Entonces, la discriminación por sexo, tenemos lo que es el transgénero, la bisexual, el lesbianismo, cuestiones de homosexualidad. Una discriminación que se implica el comportamiento de ciertos grupos sociales en contra de una persona, o bien puede ser en contra de un grupo colectivo, como los transgéneros o bien los pequeños que están manifestando. Hay una calle que con sus florecitas celebrando su día de como mencionábamos, vamos a ver, como mencionábamos esa discriminación
Yo leí algo muy importante en las códigas en su momento, que es San Rafael, la laguna, Panacachén, San Rafael, la laguna. Hace ya muchos años, que se era que por el machismo de comportamiento que hay en los hombres que gobiernan esa ciudad. Mire, como los policías, la vida nata me informaron que los particulares civiles andan escondidos. Pero no se discute. Pero este caso sucedió en San Pedro Laguna, en Panacachén, un individuo tenía como 12 o 13 hijas. Ahora la esposa está embarazada y la llevó nuevamente al hospital y nace otra mamá, nace una niña. Cuando él llega, cuando él llega al hospital, pues lo felicita el doctor, las enfermeras, la linda, etc. Entonces la mujer tiene como 12 hijos, señores. Entonces viene y le dice, bueno, la mujer. Este pasó igual a uno, este tenía 20 años de tomar. Ya por el palo. Tenía 20 años de tomar. Y tenía una crianza de cerdos, de naranjos, de coches. No tomaba. Y una camioneta que iba de Jalapa para Chiquimula, le mató a la cocha, a la cerda, a la mamá de todos. El que tiene 20 años de no tomar, agarró la pala, se murió. Bueno, es cierto. Ahora, si vamos con el caso de la laguna, entonces dice el Señor, bueno, miren, dijo el doctor, ya le dijo, yo creo que vamos a operar, ya le dijo, porque contrario, se va a morir, le dijo, de los hijos, llevamos 13 años. Mire, el doctor me dijo, ¿cómo la vamos a operar? ¿Usted quiere que tenga una machorra en mi causa? O sea, una mujer pues, que no puede, no puede tener con sus hijos. Yo tenía un amigo de la unidad de ingeniería. Se ignoraba porque era una mujer ingeniería de la era clase de ingeniería, no sé. Pudo su laboratorio. Me conocimientos para todos. Creo que vivía en una casa de bosque, se recuerda. Sí, los exámenes. Por el parte del incenso, decía, estos ganan y estos pierden. Y se quitó el anillo de la mujer y esta dijo, quiere que esté casado, nosotros hijos solteros. Y agarraban los exámenes, los de este lado, si agarraban como era de noche, agarraban los exámenes, estos ganan y estos pierden. Yo no sé si lo hacía por molestar o no. Yo no sé. Vámonos con el papel. Vamos pues a lo que es el conflicto relacionado cuando en Oriente cualquiera tiene una piedra, una siembra, una americana. Pero el problema no machino los medicinalistas. Es parte de la discriminación de los animales. Vamos a ver. ¿Quién sacó los 30 ahí? ¿Quién sacó los 29? ¿Cuántas horas? ¿Usted? ¿Usted mira tele? Poco.
Pero mira su celular ahí en las noticias. ¿Qué informado? La última noticia de que Saltenán que tiene saques años. Sí, Shela. Fíjate, Shela aquí, pero no. Usted de Shela. Eso es discriminación. Alan. Fíjense, estamos ya viendo una situación que evidentemente cuando hablábamos de las estructuras, en que Saltenano quiere construir un templo a la Santa Muerte. Por ahí voy a empezar. Yo pensé que iba a decir que hay un gran edificio que está haciendo un tipo de castillo que piensa que pueden celebrar 15 años. Ustedes son de Shela. Shela. ¿Cómo dicen que es eso? No puede ser participativo. Lo vamos a dejar descansar. Usted es juez. Los 48 cantones o bien de San Marcos, Totonicapán y todo el sector de Shela, esta gran congregación social de muchos municipios y aldeas se asocian, se armonizan, se ponen de acuerdo y le plantean a usted una demanda o una denuncia. En Saltatán quieren construir un templo a la Santa Muerte. Usted pues la denuncia y se la presenta. Y le lleva una copia hasta el Ministerio Público, que también se la entregaron a ellos. Bueno, viene el Ministerio Público y desde las investigaciones. Lamentablemente no va bien, nos van a escuchar una especial de defensa pública penal, de un poquito que llevaba a Juan, pero eso no vamos a dar otro. Vamos a ver, primero vamos a ver si ya vamos a hacer unos artículos que nos enriquecen. Vamos a ver. Mire, usted es el juez. ¿Va a contestar usted o él? No, él. Supongamos, viene el fiscal y le dice, pues, mire, yo hice la investigación y yo soy del criterio de esto y de lo otro, ¿qué piensa? Yo tengo mi forma y mi manera, pero no le voy a decir cuál es. Yo le voy a decir cómo es que resuelve la Corte de Constitucionalidad. Pero usted es el juez. ¿Por qué no le presentaba la denuncia? Y el fiscal pues le llevó las pruebas de la manifestación de todo lo que estaba dando. Yo no le voy a decir qué es lo que pide el fiscal. ¿Qué viene usted y le dice al fiscal, mira, voy a resolver esta prueba? ¿Cómo lo haría? Vamos a ver. El que quiera participar, que levante la mano. ¿Cómo resolveríamos? Si tiene autorización, yo se la doy, la libertad. Sea para construir el futuro. Está prohibido por la acto de una carta. No, es que no es cárcel. Es un templo a la Santa Muerte para entrar a adorar. Un extorsionista
qué anda con otro lado? Usted está hablando de la creación de casas. Sí, miren, en efecto, hay libertad. Entonces, ¿cómo es que va a resolver el juez? Miren ustedes, hay números, hay necesarios. Siempre, tranquilo. Están quietos, viendo. Está buena la plática para nosotros. Pero está bien, por favor. Bien. Sí, el artículo 36 regula que existe libertad. Sin embargo, existe una gran discriminación entre evangélicos y católicos, protestantes y otras religiones. Entre ellos mismos hay discriminación, tal vez por la forma y la filosofía con la que actúan. Pero existe la libertad, como usted dice. Usted le dice a los fiscales, mira vos, ¿qué libertad de culto? Que se construye. Pero el juez tiene que ser una persona preparada y muy diplomática, porque no le va a resolver en virtud de los acontecimientos y fundamentados del artículo 36 constitucional. Es el criterio de acuerdo a esta resolución de parte del órgano constitucional que autoriza el cumplimiento y por decir la libertad de culto que construya su juez. Después lo van a matar en el otro bando. Lo mandan a matar. Después tiene que ser bien atinado. De conformidad con el ordenamiento jurídico interno y la constitución política de la República de Guatemala, el artículo 36, se fundamenta en que existe libertad de culto. Pero no le está diciendo, usted vaya a construir, porque entonces prácticamente estamos cayendo como que fuera la apología del delito. Dale vos, dale manduro vos y matalo. Esa es la apología del delito constitucional. Entonces, lo mismo que la Corte de Constitucionalidad. Cuando la Corte de Constitucionalidad le consulta el Congreso de la República, señores miembros, honorables miembros de la Corte de Constitucionalidad, el Congreso de la República se entiende en la institucional de la resolución de la interpretación del artículo 48 constitucional, que regula que los derechos humanos prevalecen sobre el derecho interno. Esto lo vimos, de la Corte. En virtud de la solicitud del Honorable Congreso de la República, es el criterio de esta Corte de Constitucionalidad que debe hacerse una interpretación tanto del derecho interno como del derecho internacional y que se debe resolver en una forma común y armónica para que no haya contradicciones y no haya cuestiones perjudiciales de una y la otra. Que no pueda, sí o no. ¿Qué es lo que dice el Código Penal? ¿Qué es lo que dice otros artículos constitucionales y otros de la ley de organismo judicial? Toda resolución de los jueces con respecto a los convenios internacionales y los acuerdos prevalece el derecho interno. Sí dice, pero son pilatos, se lavan las manos. Sí, no. Resuelven a favor de la anarquía, del desorden social, resuelven a favor de los grupos de nobleza, mientras tanto los casos que los típicos que los muerden la culebra, hay donde no toman en consideración absolutamente nada. Entonces, por lo mismo, es lo que se da con respecto a la religión que existe en la Constitución regula, no le dice sí a uno, ni tampoco le dice no, ni no, y sí. Su preferencia es para resolver de acuerdo a la Constitución. Y cuando amplifican,
no le van a sacar la madre. ¿Dónde está humanizado? Pero no va a decir que tiene la razón un muchacho que construye la iglesia de la Santa Muerte para que vayamos a adorarla y así los 4 años en el cargo después muriendo toda la cuestión. Pueden ser cuestiones de interpretación, pero desde el punto de vista de un esa discriminación por religión. Dice, discriminación religiosa consiste en tratar a una persona o grupo de manera no favorable debido a sus creencias religiosas. Entonces, prácticamente, aquí se está dando una discriminación en contra de ese grupo que en su vida diaria, muchos miembros de las comunidades religiosas o de las iglesias enfrentan discriminación por motivos de sus creencias. El Código Penal castiga las transgresiones a la libre expresión de celebraciones. El Código Penal castiga las libres transgresiones a la libre expresión de celebraciones y sentimientos religiosos. Pero eso es diferente a la profanación de tumbas. No obstante, esta ley raras veces se hace cumplir, pero esto es diferente. Estos son daños y perjuicios ocasionados a la cuestión esta de las profanaciones de las tumbas. ¿Sí? Ahí sí. Es lo mismo la discriminación cuando se tipifica exactamente cómo se dan los elementos. Guatemala hay un informe, resumen, continuando con un caso dice sobre la supuesta discriminación que me mencionado en la legislación de San Juan de la Luz. Bueno, sigamos con la discriminación racial. Raza, racismo, racial. Mire aquí compañero que tiene material. ¿Qué lo consigo? Pero colombiano. No, no lo sé. Que no puede decir nada ahorita, ¿verdad? Miren, ¿ustedes se pueden mandar a ellos? Sí. Bueno, voy a darle a llega el módulo. Ahí está. Gracias. No, el 4 es el sí, porque damos el 5 y el 6 por detrás. Miren, sí. Un 80%. Esa es la guía del programa.
de las valores. Bien, la discriminación racial. Saltemos ahí. El aspecto racial es relativo o pertenece a la raza. Lo racial. Relativo que pertenece a la raza. Ahora bien, racismo. El racismo es sostener la superioridad o inferioridad. Es sostener la superioridad o inferioridad de un grupo étnico real o supuesto frente a los demás. Entonces, si hablamos de aspectos raciales, nos referimos entonces a la raza. ¿Sí? Aspecto racial, raza, lo mismo, nos referimos a la misma conceptualización, mientras que cuando hablamos del racismo, entonces aquí sí, específicamente nos referimos a esa discriminación de superioridad o de inferioridad. Digamos, dice, racial. La discriminación racial es un concepto que suele identificarse con el nombre de racismo. Y lo que abarca, aunque se trata de conceptos que no coinciden con lo que yo les mencioné anteriormente. Mientras que el racismo es una ideología basada en la superioridad de unos grupos étnicos. La discriminación racial es un acto que, aunque suele estar fundado en una ideología racista, no siempre lo está. Con ciertas características. Vean. La discriminación étnica o racial es reconocida sobre todo en el ámbito internacional, donde la esclavitud, el apartheid y el antisemitismo marcaron la discusión sobre este tema a mediados del siglo XX. Hablando del antisemitismo, y hablamos del apartheid. Vamos a hacer una interpretación porque hay dos interpretaciones. La discriminación étnica o racial es reconocida sobre todo en el ámbito internacional, donde la esclavitud, aparte que el antisemitismo, objetivos subjetivos como creencias a un pueblo de una sola particular. Esta discriminación, jóvenes, estamos hablando de estamos analizando la escuela de Fernando, ahorita hacemos habla entonces del antisemitismo. Esto es ser hostil, es discriminar, es perseguir, persecución en contra de los étnicos. Acá podríamos mencionar hasta los grupos judíos, que son millones, que los alemanes cometieron genocidio. Vivo en África antes de Nelson Mandela. Y que se refería específicamente a esa sublevación que se da entre los negritos y los blancos. Había una gran división entre los mismos y que se regulaba por medio de este instrumento. Los pueblos indígenas, dicen, son adscritos a la categoría de etnia precisamente porque se entiende que eran naciones que tenían los orígenes se remontan a los tiempos anteriores, o sea, los pueblos muy grandes de la época de la colonización. Bueno, por último tenemos lo que es el racismo. El racismo, sí.
El racismo es una doctrina. El racismo es una doctrina basada en mitos, estereotipos y prejuicios de superioridad de una cultura sobre otra. Su práctica ha sido histórica y a nivel mundial. Entonces, el poder político, económico o simplemente el etnocentrismo, dice, el poder político, económico o simplemente el etnocentrismo es interpretar el comportamiento. El etnocentrismo es interpretar el comportamiento de razas. Y mencionamos el antisemitismo, mencionamos el náhuatl, hablábamos de género, hablábamos del etnocentrismo, interpretar el comportamiento de las razas, el etnocentrismo, etnocéntrico, interpretar el comportamiento de unas razas y otras. Entonces dice, el poder político y económico, simplemente el etnocentrismo, han sido generalmente las causas. Además permite la justificación de la exclusión, de la discriminación, explotación, rechazo o desprecio hacia los miembros de grupos étnicos, y esta doctrina considerada inferior solamente por no compartir la cultura o grupos dominantes que es privilegiado por el Estado. El mismo etnocentrismo es la interpretación de las razas que se ha venido dando todas esas discriminaciones. Por el mismo racismo se condena a sus víctimas a la injusticia, abandono y a la desigualdad, trayendo consigo una baja autoestima y identidad confusa e indignida del valorización de su propia cultura y aislamiento del poder. Vean, entre los instrumentos internacionales está la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, la Convención sobre la Eliminación de las formas de discriminación contra las mujeres, el Convenio 169, y por otro lado la Constitución Política de la República de Guatemala. Tenemos el Código Penal, como las leyes nacionales, así como los acuerdos de paz. El Código Penal era cuando se hablaba y se mencionaba el artículo 202 del mismo, que habla sobre exclusión, por esto, por explotación, por raza, por género. Lean ese artículo, porque ese artículo viene. Entonces, ahí les va a dar una regulación hasta de la conducta del comportamiento, de la pena y de ciertos aspectos. No hay medidas de seguridad, sí las hay, pero que son solicitadas independientemente. Aquí es muy importante que último dice, el racismo en Guatemala posee una riqueza cultural que la caracteriza dentro de sus fronteras. Sin embargo, el racismo es la práctica cotidiana en los diversos ámbitos que se desenvuelven sus habitantes. Pueblos mayas de Arícola y Xinca, considerados como pueblos indígenas según el Acuerdo sobre la Unidad y el Derecho de los Pueblos Indígenas, históricamente han cargado con el racismo. No obstante, han demostrado resistencia y fortaleza ante
con esa adversidad al permanecer en las culturas vivas. Yo en parte no comparto esto, pues es la riqueza cultural que la caracteriza, así como le llaman, porque una cosa de riqueza cultural que la caracteriza dentro y fuera de las fronteras, a nivel de Estado, el racismo se refleja en el sistema excluyente o cultural, manejando mínimas políticas públicas y sociales dirigidas hacia los pueblos indígenas, la escasa participación indígena en el organismo ejecutivo y legislativo y judicial es el resultado de ello, aunque ahora se han abierto los espacios, con unas repercusiones negativas en la vida social, política, cultural y económica de esos pueblos. Para finalizar, a nivel de la sociedad guatemalteca, el racismo se presenta claramente en actitudes, frases, pensamientos, por ejemplo, el pensar que la mujer indígena es excelente para empleo doméstico, que los hombres indígenas están destinados al trabajo agrícolas y bajo cualquier inclemencia del tiempo, generalizar el nombre María a las mujeres indígenas, o decir, así, parecer simple, o una persona cuando se equivoca son frases que identifican a personas o grupos racistas. La reproducción de actitudes racistas ha llevado a la perversión, al rompimiento de la armonía y la paz. Entonces, conviene, sí, hacer una revisión personal de actitudes que denotan o reproducen conductas raciales y comportamientos o actitudes. En otras palabras, se supone que por la 40. Ahorita existen principalmente presiones por la creación de ciertas normativas del Código Penal con el comportamiento y las actitudes de ciertos grupos o el contexto social o la discriminación que se da en el país. No sé si les mencionaba ustedes el caso de doña Roberta Menchú. Casos de los negros, ¿quiénes recibieron la última clase? Recuerden que se habla de la Roberta Menchú. Les hablé de la restitución, fue la tema que fue desarrollar sobre la tesis. Miren, entonces, hay muchas cuestiones que realmente han cambiado. Hay varias personas indígenas y ministerios que están en instituciones. ¿Por qué? Se han abierto los espacios para dar participación en los museos. Realmente hay una discriminación, una gran marginación que se da por aspectos evidentemente del racismo. Bueno, el viernes, la lucha por la discriminación, protección por la discriminación, en AMAPG, Defensoría Maya, terminamos el número 3. El próximo miércoles y el próximo viernes entramos al módulo 4, que se habla sobre habla sobre el módulo 4 que habla. ¿Cómo? Habla sobre genocidio, cultural. Habla sobre el genocidio cultural, habla sobre la cultura. Ahí vamos a quedar para el examen social, que es el día lunes 7. Bueno, ¿quieren pedir la palabra? Levanta la mano. A ver, dígame. Penal. ¿Qué tiene los recursos? Bueno, jóvenes, nos miramos. Si hay barranda, sí, es libre albedrío, es democracia. Porque el que quiere venir, el que no quiere venir, el que va a laborar, que se le línea. Yo no voy a venir. ¿Quién? Pero es porque va a tratar usted. Ay, ya me